Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un rumor que ha generado un torbellino de emociones y ha puesto a medio planeta a especular. Sí, lo han adivinado o quizás ya lo intuyeron por ese título que ha estado resonando en sus pantallas, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir. Como saben, la química que desbordó la pantalla en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos en tantas latitudes, fue algo que trascendió las meras interpretaciones. Cada mirada cargada de complicidad, cada sonrisa que se robaba el corazón, cada gesto que parecía susurrar un amor naciente, nos convenció de que estábamos ante una de esas parejas destinadas a estar juntas, un dueto que parecía existir fuera de cualquier guión. Candy Beat y Sanemaiden se convirtieron en un ideal, un sueño romántico que para muchos, nos hizo aferrarnos a la esperanza de que esa magia pudiera extenderse más allá de los focos y los sets de grabación. Y no es para menos porque ambos, con su talento innegable y un carisma que hipnotiza, poseen esa chispa capaz de cautivar a millones. Hubo momentos, ¿verdad? Esas declaraciones ambiguas, esas apariciones conjuntas, esa conexión tangible que parecía unirles incluso cuando las cámaras se apagaban, todo alimentaba la ilusión de que algo más profundo, o al menos una amistad genuina y sólida, existía entre ellos. Pero el universo de las celebridades es un circo de emociones volátiles, un carrusel de relaciones que se forjan y se desvanecen, y a veces, la vida nos presenta giros inesperados que nos dejan con la cabeza llena de preguntas y el corazón palpitante. Hoy, 2 de noviembre de 2025, la noticia que ha explotado en la esfera mediática y ha dejado a fans, críticos y hasta a los observadores más distantes del drama turco con la boca abierta, tiene precisamente a Can Yaman y Method Demir como protagonistas, y va en una dirección que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Seamos francos, la vida personal de Can Yaman ha sido un foco constante de atención mediática en los últimos tiempos. Desde sus romances con figuras del modelaje italiano hasta sus incursiones en proyectos cinematográficos de alcance internacional, su vida amorosa ha estado bajo un microscopio implacable. Demet, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, aunque su trayectoria y sus relaciones también han acaparado titulares en momentos clave. Lo que sí es un hecho palpable es que, tras el éxito arrollador de Erkencikus, la conexión pública entre Can y Demet se fue diluyendo. Si bien se les veía ocasionalmente, la intensidad de aquella primera conexión pareció desvanecerse, algo que la mayoría interpretamos como la natural evolución de sus carreras individuales, la búsqueda de nuevos horizontes y, en definitiva, la simple marcha de la vida. Sin embargo, hoy, la noticia que ha incendiado las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento es del tipo que te detiene en seco y te hace exclamar, ¿pero qué está pasando? Y aquí es donde entra el corazón de la intriga que tiene a todos con el alma en vilo. Aparentemente y según fuentes que se autoproclaman sumamente confiables y que están siendo amplificadas a diestro y siniestro por medios turcos e internacionales de gran calibre, Can Yaman y Method Demir estarían preparando un proyecto juntos de nuevo. Sí, han escuchado bien. Después de tanto tiempo, después de que muchos dieran por cerrado ese capítulo, parece que el destino, o quizás una audaz propuesta, los ha vuelto a unir ante las cámaras. Pero la cosa no se detiene aquí, y aquí es donde el factor sorpresa alcanza su máxima potencia. Lo verdaderamente impactante, lo que ha desatado esta ola de incredulidad y fascinación, es el tipo asterisco de proyecto que se rumorea. No se trataría de una serie de televisión, ese formato que los catapultó a la fama mundial y que nos robó el aliento, sino de algo mucho más ambicioso. Los detalles que se están filtrando como agua por un colador sugieren que estarían involucrados en una producción cinematográfica de gran envergadura, nada menos que una película que, según los primeros informes, contaría con un presupuesto monumental y la participación de nombres de peso en la industria global. Y para añadir más leña al fuego, se susurra con fuerza que el argumento giraría en torno a una historia de amor entrelazada con intrigas de espionaje y secuencias de acción vertiginosas, un universo diametralmente opuesto a la comedia romántica ligera y entrañable que tanto amamos en Erkencikus. Imaginen la escena: Can Yaman, ese torbellino de carisma y físico imponente, encarnando a un agente secreto audaz y carismático, quizás navegando por las sombras del peligro internacional. Y Method Demir, esa maestra en transmitir emociones complejas con una dulzura que desarma, interpretando a una mujer enigmática y resuelta, una espía infiltrada o una figura atrapada en el epicentro de un conflicto global. La sola idea de verlos juntos de nuevo, pero en registros actoralmente tan dispares, es una propuesta fascinante. Podríamos estar ante una película que no solo consolide sus carreras, sino que las impulse a nuevas alturas,
un proyecto que demuestre su versatilidad actoral y su capacidad para reinventarse ante el público global. Por supuesto, es crucial recalcar que hasta este preciso instante, todo lo que estamos comentando son rumores, filtraciones y especulaciones. Ni Can Yaman ni The Method de Mir han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta estas excitantes informaciones. Y precisamente en esa incertidumbre, en esa espera ansiosa por la confirmación, reside gran parte del encanto de esta noticia. La posibilidad de que algo tan grande y potencialmente revolucionario esté en el horizonte es lo que tiene a la audiencia en un estado de ebullición. Los fans, como era de esperar, ya se encuentran divididos. Por un lado, hay una euforia desbordante ante la perspectiva de volver a ver a su pareja favorita en pantalla, sin importar el género o el estilo del proyecto. Por otro lado, existen voces más cautelosas, aquellos que temen que la dinámica sea distinta, que la magia de su antigua química no se traduzca de la misma manera en este nuevo formato, o que la intensidad de la trama de acción pueda eclipsar el componente romántico que tanto les cautivó. Pero, detengámonos un momento a reflexionar sobre las inmensas posibilidades que se abren si esta película llega a materializarse. Estaríamos hablando, sin lugar a dudas, de un evento cinematográfico de proporciones globales. Can Yaman ya ha demostrado su firme interés en expandir su carrera hacia producciones de alcance internacional, y The Method de Mir, con su creciente popularidad y el reconocimiento de su talento, se encuentra en una posición envidiable para dar este salto trascendental. Una colaboración entre ambos con miras a Hollywood o al menos a una producción de alto nivel con aspiraciones globales, sería un hito indiscutible para la industria cinematográfica turca y, por supuesto, un impulso gigantesco para las carreras individuales de ambos artistas. Y no podemos obviar el poderoso componente nostálgico que esta noticia evoca. La legión de seguidores que los vio crecer juntos, que se enamoró de su relación en Erkencikus, guarda un cariño especial por aquella etapa. Verlos reencontrarse, aunque sea en un contexto totalmente diferente, inevitablemente traerá a la memoria aquellos momentos que nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor a primera vista. ¿Será esta una oportunidad para revivir la magia del pasado, para recrear esa chispa que nos cautivó, o para forjar una historia nueva y emocionante que supere todas nuestras expectativas? Son preguntas que solo el tiempo y esperemos que pronto ellos mismos podrán responder. Ahora, permitámonos un análisis más profundo sobre las posibles razones detrás de este hipotético reencuentro. Más allá de la química innegable que comparten, ambos son actores profesionales y talentosos. Si se les presenta un proyecto verdaderamente interesante con un guión sólido, una dirección de primer nivel y un equipo de producción de renombre, no existe ninguna razón de peso para que no consideren colaborar nuevamente. Quizás en esta audaz propuesta han visto una oportunidad única para crecer artísticamente, para salir de su zona de confort, para demostrar al mundo entero de lo que son capaces en un escenario más exigente y ambicioso. Y seamos honestos, la campaña de marketing de un proyecto que reúna a dos estrellas de semejante calibre, con una historia compartida tan icónica, sería un sueño para cualquier estudio de producción y una garantía de éxito. Las redes sociales, como era de esperar, han entrado en una auténtica vorágine. Los hashtags #Candemet Movie, #Erkencikus Reunión, #Yaman of the Mir Film, están dominando las tendencias mundiales. Los memes ingeniosos, los fan-edits elaborados con mimo, las teorías conspirativas sobre la trama, las predicciones sobre sus personajes, todo se está multiplicando a una velocidad vertiginosa, alimentando la expectación y la pasión de sus seguidores. Es un reflejo palpable de la energía que ha generado esta noticia, y de la devoción incondicional de su fandom. Personalmente encuentro fascinante y profundamente emocionante ver cómo una sola noticia puede movilizar a tantas personas, cómo puede despertar la imaginación colectiva y desatar una ola de entusiasmo tan contagiosa. Es fundamental, sin embargo, mantener un grado de cautela. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados o de los estudios de producción, debemos tomar esta información con la prudencia que merece. No obstante, la solidez de las fuentes que están filtrando estos detalles, y la recurrencia de la información en diversos portales de noticias de renombre, le otorgan un peso considerable a estos rumores. Si esta película llega a concretarse, será sin duda un momento que analizaremos a fondo aquí, desmenuzando cada aspecto, desde la coherencia de la trama hasta la profundidad de sus actuaciones, sin olvidar esa química que esperemos siga intacta o se reinvente de manera espectacular para este nuevo y desafiante proyecto. Piensen en el potencial de marketing de un proyecto de esta magnitud.
Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, una historia de amor con tintes de acción y espionaje que promete emociones fuertes, un presupuesto que garantiza una producción de altísima calidad. Todos los ingredientes apuntan a que podría ser un éxito rotundo, un verdadero taquillazo. Y para nosotros como espectadores y devotos de su talento, significaría la oportunidad de ver a dos de nuestros actores favoritos brillar en una faceta completamente nueva. ¿Nos sorprenderán con su desenvolvimiento en escenas de acción trepidantes? ¿Nos conquistarán con una nueva dinámica romántica, quizás más madura, más compleja y llena de matices? Las preguntas se multiplican y las respuestas, por ahora, son un misterio apasionante que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Lo que sí está claro con una certeza absoluta, es que si esta noticia se confirma oficialmente, el 2 de noviembre de 2025 pasará a la historia del entretenimiento como el día en que el mundo del espectáculo se estremeció ante la posibilidad de un reencuentro que pocos anticipaban y que, en secreto, muchos anhelaban. La nostalgia, la curiosidad insaciable y una emoción eléctrica se mezclan en un cóctel explosivo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias la próxima actualización, el próximo detalle, la próxima pista que nos acerque a la verdad. Y antes de despedirnos, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Están tan sorprendidos como nosotros ante esta bomba de información? ¿Se sienten emocionados ante la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, desplegando su magia en una película de acción y espionaje? ¿O quizás tienen algunas reservas, algunos temores sobre cómo se desarrollará esta nueva etapa de su colaboración? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus expectativas más ambiciosas, sus teorías más descabelladas y todos los sentimientos que esta noticia ha despertado en ustedes. Queremos conocer su opinión. Y si disfrutan de nuestras noticias exclusivas, si les encanta estar siempre al día con todo lo que ocurre en el fascinante universo de las telenovelas turcas y el glamuroso mundo de las estrellas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta noticia con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fervientes seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se quede fuera de este bombazo informativo. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a hacerlo ahora mismo y a activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, análisis y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Tenemos muchísimas más novedades guardadas. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más, y nos vemos en la próxima. Adiós.